El capitán Juan Soto se encontraba ante el gran ventanal de su nave, la Starbound. Los colores del espacio se arremolinaban mientras viajaban más rápido que la luz. Había sido capitán de nave durante 20 años, y en todo ese tiempo, jamás había disparado un tiro con ira. 3. Otras razas de la galaxia llamaban cobardes a los humanos. Los seirianos, con sus armaduras de cristal y brillantes armas de energía, se burlaban de las naves humanas. Decían que los humanos eran la especie que se retiraba. Los guerreros Corbani contaban historias sobre cómo los humanos siempre huían cuando había problemas. Incluso los pacíficos salarianos se preguntaban si los humanos tenían algún coraje. Juan sabía que las historias eran ciertas. Los humanos sí huían. Llevaban 50 años huyendo. Desde que se unieron a la Federación Galáctica, cada vez que había una pelea, las naves humanas daban la vuelta y se marchaban. Cada vez que había peligro, las colonias humanas se reunían y desaparecían en el espacio vacío. La teniente Amy Carter se acercó a Juan. Era joven, quizá de 25 años, con cabello castaño corto y ojos cansados. Sostenía un bloc de datos en las manos. Señor, recibimos llamadas de emergencia de la estación Kepler, dijo. Naves devastadoras se dirigen hacia ellos. Juan sintió un vuelco en el estómago. Los devastadores eran lo peor de la galaxia. Eran como una enfermedad que devoraba mundos enteros. Nadie sabía de dónde venían, pero todos sabían lo que hacían. Llegaban a un planeta, lo cubrían con sus naves y lo consumían hasta dejarlo seco. Al irse, no quedaba nada más que roca muerta. Los devastadores llevaban meses adentrándose en el espacio de la Federación. Todas las razas habían enviado sus mejores naves para combatirlos. Los sapirianos enviaron acorazados de cristal capaces de destruir montañas de un solo disparo. Los Corbani enviaron flotas de guerra capaces de arrasar ciudades. Los Brutani enviaron naves de asalto diseñadas para embestir cualquier cosa. Todas fracasaron. Los devastadores se adaptaron a cada ataque. Aprendieron de cada batalla. Se hicieron más fuertes mientras que los demás se debilitaban. ¿Cuánto falta para que lleguen a la estación Kepler?, preguntó Juan. 6 horas, señor, respondió Amy. Juan asintió. Sabía lo que tenía que hacer. Era lo mismo que hacían siempre los humanos. Poner rumbo a la estación Kepler. Ordenó. Envíen un mensaje a todas las naves humanas de la zona. Díganles que inicien los protocolos de evacuación. Amy lo miró un instante. Juan pudo ver la vergüenza en sus ojos. Era la misma vergüenza que sentía cada vez que huían. La misma vergüenza que sentía cualquier humano al dar la espalda a una pelea. Sí, señor, dijo en voz baja. Mientras el Starbound se alejaba de otra batalla, Juan miró el reflejo de su tripulación en la ventana. Eran buenas personas, honestos, trabajadores y valientes a su manera, pero la galaxia los veía como cobardes. Juan recordó cuando era niño, leyendo historias sobre héroes humanos, historias de soldados que se mantuvieron firmes ante adversidades imposibles, historias de personas que lucharon por lo correcto, sin importar el precio. Se preguntó qué pensarían esos héroes de la humanidad ahora. El oficial de comunicaciones, un hombre llamado Carl Davis, gritó desde su estación: «Señor, estamos recibiendo informes de todo el sector. Las naves de transporte humano se dirigen a la estación Kepler». «¿Naves de transporte?», Juan preguntó. «Sí, señor. Buques hospitales, cargueros, transatlánticos, todos se dirigen a la estación». Juan frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Si naves de guerra humanas se marchaban, ¿por qué naves civiles se dirigían hacia el peligro? «Comuníqueme con el transporte principal», ordenó Juan. Una voz de mujer se escuchó por los altavoces. «Soy la capitana Linda Walls del buque Hospital Mercy. Vamos en camino para evacuar a los civiles de la estación Kepler». «Capitán Walls, soy el capitán Juan del Starbound. Los devastadores llegarán a esa estación en 6 horas. Debe dar la vuelta». «Negativo, capitán Juan.
Tenemos espacio para 50.000 refugiados. No nos iremos sin ellos. Juan miró fijamente el panel de comunicaciones. Capitán Walsh, ¿entiende que está volando directamente hacia una zona de combate? Lo entiendo perfectamente. Capitán, tenemos nuestras órdenes. Juan cortó la comunicación. Miró a su tripulación por el puente. Todos estaban escuchando, todos pensando lo mismo que él. Las naves de guerra humanas huían de los combates, pero las naves civiles corrían hacia quienes necesitaban ayuda. Durante las siguientes horas, Juan observó sus sensores mientras docenas de naves humanas convergían en la estación Kepler. Ninguna estaba armada para la batalla. Eran naves de carga, naves médicas, transportes de pasajeros y de refugiados. Se movían por el espacio como lo habían hecho miles de veces. Y quizás sí. Juan se dio cuenta de que nunca se había preguntado qué pasaba con la gente de las colonias que los humanos abandonaban. Nunca se había preguntado a dónde iban los civiles cuando desaparecían los asentamientos humanos. Había asumido que morían o se dispersaban. Pero, ¿y si no? ¿Y si cada vez que los humanos huían de un combate, se llevaban a todos con ellos? Amy se acercó a él de nuevo. Ella también había estado observando los sensores. Señor, dijo, he estado mirando los informes de evacuación. El año pasado, las naves humanas evacuaron a más de 2 millones de civiles no humanos de zonas amenazadas. Juan la miró. ¿2 millones? Sí, señor. Alarianos, sapirianos, incluso algunas familias Corbani. Solicitan servicios de evacuación humana porque nuestras naves son rápidas y silenciosas. Los devastadores suelen ignorarnos. Juan volvió a la ventana. La Starbound seguía alejándose de la estación Kepler, pero ahora se preguntaba si realmente huían o si solo estaban dejando espacio para las naves que tenían trabajo de verdad que hacer. Amy, dijo, consulta los archivos sobre los movimientos de naves humanas de los últimos 50 años. Quiero ver a dónde hemos ido cuando nos retiremos. Amy trabajó en su consola durante varios minutos. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. Señor, dijo, no nos hemos retirado al azar. Cada vez que nos retiramos, establecemos nuevas líneas de suministro, nuevas redes de comunicación, nuevas zonas seguras para los refugiados. Es como si hubiéramos estado construyendo algo. Juan sintió que algo cambiaba en su mente. Tal vez los humanos no eran cobardes. Tal vez eran algo completamente distinto. Algo que la galaxia aún no entendía. Pero presentía que estaban a punto de descubrirlo. La almirante Lisa Hayes entró en la cámara del Consejo de Guerra de la Federación en Nexus Prime. La sala era enorme, con asientos para representantes de 47 especies diferentes. Había asistido a muchas reuniones allí, pero esta se sentía diferente. El aire estaba cargado de miedo y desesperación. Los devastadores habían devorado 12 mundos en el último mes. 12 planetas enteros desaparecidos para siempre. Las flotas combinadas de la galaxia habían intentado detenerlos, pero nada funcionó. Todas las batallas terminaban de la misma manera. Los devastadores estudiaban las tácticas enemigas, se adaptaban a ellas y luego lo destruían todo. El canciller Vexar de los Corbani estaba de pie en el centro de la sala. Su gente era guerreros criados para el combate a lo largo de generaciones. Pero incluso él parecía cansado ahora. Estamos perdiendo esta guerra, anunció a los delegados reunidos. Nuestras flotas los ralentizan, pero no podemos detenerlos. Aprenden más rápido de lo que podemos cambiar nuestras estrategias. El alto consejero Selnit de los Sapiranos señaló la pantalla holográfica. Mostraba el avance de los devastadores como una enfermedad que se propagaba por el mapa de la galaxia. Los puntos rojos marcaban los mundos muertos. Los puntos amarillos mostraban los mundos bajo ataque. Había dos, muchos de ambos. Tal vez deberíamos considerar la propuesta humana, dijo Selnit. La sala estalló en ruido. Algunos delegados rieron. Otros emitieron sonidos de enojo.
Unos pocos simplemente negaron con la cabeza. La almirante Hayes dio un paso al frente. Tenía 45 años, cabello canoso y mirada serena. Llevaba meses pidiendo la oportunidad de ayudar, y el consejo siempre se había negado. Honorables delegados, comenzó. La humanidad ofrece todo su apoyo en esta crisis. Tenemos diseños de naves, información táctica y personal listo para desplegarse. El general Tra de los Brutani golpeó el escritorio con el puño. Los Brutani medían 2,5 metros y estaban cubiertos de gruesas placas de blindaje. Resolvían la mayoría de los problemas golpeándolos con mucha fuerza. Su gente huye a la primera señal de problemas. Gruñó. ¿Qué ayuda podrían darnos los cobardes? Hayes sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Con todo respeto, general, usted no comprende nuestra naturaleza. No huimos de las luchas que no podemos ganar. Reservamos nuestras fuerzas para las luchas que debemos ganar. Mientras el consejo discutía, algo interesante estaba sucediendo en toda la galaxia. Las otras especies lanzaban sus flotas militares contra los devastadores en desesperadas maniobras de contención. Pero las naves humanas, por todas partes, hacían algo completamente distinto. No luchaban. Se movían. El comandante Ben Parker lideraba una flota de evacuación cerca de Centauri 7. Sus naves no eran naves de guerra. Eran naves de carga, naves hospitalarias y transportes de pasajeros. Pero se movían por el espacio como si fueran suyos. Misericordia a todas las naves de evacuación, transmitió. Hemos despejado las rutas Alfa a Delta. Las naves hospitalarias acogen a los heridos. Las primeras naves de carga se centran en los suministros esenciales. Los transportes de pasajeros se encargan de las familias con niños. Los refugiados altarianos observaron con asombro cómo las naves humanas organizaban la evacuación de su mundo natal. 2 millones de seres despegaron del planeta en menos de 18 horas. La operación funcionó como una máquina construida para este propósito preciso. ¿Cómo lo hacen?, pidió el consejero alariano Meridan a su ayudante. Se mueven por territorio devastador como si el enemigo no pudiera verlos. El ayudante revisó su panel de datos. Según nuestros sensores, señor, los exploradores devastadores han pasado dentro del alcance del escáner. Alcance de naves humanas 17 veces la semana pasada. Siempre las ignoran por completo. Murdan frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Los devastadores atacaban todo lo que se movía. Habían destruido flotas de batalla corbanianas y naves de cristal sapirianas sin dudarlo. ¿Por qué ignorarían las naves humanas? De vuelta en Nexus Prime, la almirante Hayes seguía frente al consejo. Llevaba 2 horas respondiendo a las mismas preguntas. El almirante Hayes le dijo al consejero Jardín de los Piscari, sus operaciones de evacuación son admirables, pero necesitamos apoyo militar, no misiones de rescate. Consejero, respondió Hayes. ¿Y si le dijera que nuestras operaciones de evacuación son de apoyo militar? La sala quedó en silencio. Hayes tocó un control en su muñeca y la pantalla holográfica cambió. En lugar de mostrar los movimientos de los devastadores, ahora mostraba patrones de naves humanas durante los últimos 50 años. La imagen era hermosa y compleja. Las naves humanas se habían movido por la galaxia siguiendo patrones precisos, creando redes de líneas de suministro, relés de comunicación y zonas seguras. Cada retirada había sido planeada. Cada evacuación había tenido un propósito mayor. Hemos estado cartografiando la galaxia, explicó Hayes. Cada vez que huimos, aprendemos algo nuevo. Cada vez que evacuamos un mundo, establecemos nuevas posiciones. Durante 50 años, mientras ustedes han estado librando batallas individuales, nosotros nos hemos estado preparando para la guerra. El general Trax se puso de pie. ¿Está diciendo que nos ha estado espiando? No, general. Hemos estado espiando a nuestros enemigos. A todos. Hayes tocó otro control.
La pantalla mostraba información detallada sobre todas las especies agresivas de la galaxia. Los diseños de sus naves, sus tácticas, sus debilidades, décadas de cuidadosa observación y análisis. Sabemos cómo luchan los Corbani, continuó. Cargan directamente y abruman a sus enemigos con una potencia de fuego superior. Sabemos cómo luchan los Sapirianos. Usan armas de energía precisas para atacar sistemas específicos. Sabemos cómo luchan los Brutani. Se acercan y usan la fuerza física. Hizo una pausa y miró a su alrededor. También sabemos cómo luchan los devastadores y conocemos sus debilidades. El canciller Vexar se inclinó hacia adelante. ¿Qué debilidad? Son cazadores, dijo Hayes. Responden a la agresión con una fuerza abrumadora, pero ignoran a las presas que no se defienden. Nuestras naves sobreviven porque no activamos sus instintos de ataque. La sala del consejo bullía de conversaciones. Esta era información nueva. Nadie había pensado nunca en los devastadores como cazadores. Siempre les habían parecido destructores sin mente. Hayes continuó. Todas las especies en esta sala han intentado luchar contra los devastadores de frente. Todas las especies han fracasado porque los devastadores se adaptan a la confrontación directa. ¿Pero qué tal si probáramos un enfoque diferente? ¿Qué tipo de enfoque?, preguntó Selnet. El que los humanos han estado desarrollando durante 50 años, respondió Hayes. Mientras ustedes construían armas más grandes, nosotros construíamos mejores redes de inteligencia. Mientras ustedes entrenaban soldados, nosotros entrenábamos estrategas. Mientras ustedes se preparaban para las batallas que esperaban, nosotros nos preparábamos para la guerra que nadie vio venir. Señaló la pantalla de nuevo. Los devastadores llegarán a Nexus Prime en 3 días. Cuando lleguen, se enfrentarán a la mayor fuerza militar de la historia galáctica y se adaptarán a ella como se han adaptado a todo lo demás. Hayes miró directamente al general Tra. A menos que les demos algo a lo que no puedan adaptarse. 2. A menos que les mostremos lo que hacemos los humanos cuando dejamos de correr y decidimos luchar. La sala permaneció en silencio durante un largo momento. Finalmente, el canciller Vexar habló. Almirante Hayes, si la humanidad tiene un plan para detener a los devastadores, ¿por qué ha esperado hasta ahora para revelarlo? Hayes sonrió. Y esta vez, había calidez en ello. Porque, canciller, el plan requería que todas las especies de la galaxia intentaran primero su camino. Necesitábamos que los devastadores creyeran que entendían la doctrina militar galáctica. Necesitábamos que creyeran que habían visto todo lo que podíamos lanzarles. Hizo una pausa. Nunca han visto lo que sucede cuando los humanos dejan de fingir ser cobardes. La doctora Elena Rodríguez flotaba en la cápsula de observación de la nave de investigación Discovery. Llevaba 3 semanas escondida en el cinturón de asteroides de Vega, observando a los devastadores cazar. Lo que vio cambió todo lo que creía saber sobre el enemigo. Elena era xenobióloga, alguien que estudiaba formas de vida extraterrestres. Se había ofrecido voluntaria para esta peligrosa misión porque quería comprender cómo pensaban los devastadores. Todos los demás científicos decían que era imposible. Los devastadores eran simplemente destructores sin mente. Afirmaban que no había nada que entender. Se equivocaban. Elena observó a través de su telescopio cómo una flota de devastadores rodeaba una patrulla Corbani. Las naves Corbani dispararon con todas sus fuerzas. Rayos de energía, descargas de misiles, cañones de partículas. Las naves devastadoras sufrieron daños, pero siguieron avanzando. Al terminar la batalla, los devastadores habían destruido todas las naves Corbani. Pero esa no era la parte interesante. Lo interesante venía después. La flota devastadora se dividió en grupos de caza y persiguió las cápsulas de escape durante 6 horas. Usaron docenas de naves para rastrear a los supervivientes Corbani. Gastaron enormes recursos para eliminar cualquier rastro de resistencia. Elena tomó notas en su bloc de datos. Los devastadores no eran asesinos eficientes.
Eran cazadores obsesivos. 2 días después, presenció otro encuentro. Esta vez, fue una nave de carga humana la que se topó con territorio devastador. Elena esperaba ver otra masacre. En cambio, la nave humana simplemente dio la vuelta y se fue. Los devastadores la vieron irse sin hacer nada. Elena revisó sus instrumentos. La nave humana había estado dentro del alcance de las armas. Los devastadores podrían haberla destruido fácilmente, pero la dejaron escapar sin disparar un solo tiro. Pasó la semana siguiente probando su teoría. Cada vez que veía a una patrulla devastadora encontrarse con una nave no agresiva, ocurría lo mismo. Si la nave corría, si la nave se alejaba sin luchar, los devastadores la ignoraban. Si la nave resistía y luchaba, los devastadores la perseguían con furia implacable. Elena transmitió sus hallazgos al mando de la flota. No son destructores sin mente, informó. Son depredadores. Responden a las amenazas con una violencia abrumadora, pero ignoran a las presas que se someten. Su mensaje llegó al capitán Ryan Foster a bordo de la nave de reconocimiento Sombra. Foster llevaba meses realizando sus propias observaciones secretas. Su nave estaba diseñada para operaciones furtivas. Invisible para la mayoría de los sensores, la usaba para mapear los movimientos de los devastadores por toda la galaxia. Foster leyó el informe de Elena con creciente entusiasmo. Sus hallazgos coincidían perfectamente con sus propios datos. Los devastadores eran predecibles. Seguían patrones. Podían ser manipulados. Comunicaciones, ordenó Foster, Almirante Hayes. Lisa Hayes apareció en pantalla unos minutos después. Estaba a bordo de la nave de mando Dietermenschen, preparándose para la defensa de Nexus Prime. Capitán Foster, ¿qué tiene para mí? Almirante, el doctor Rodríguez tenía razón sobre la psicología de los devastadores. Pero hay más. He estado rastreando los movimientos de su flota durante 6 meses. No solo cazan naves individuales, sino civilizaciones enteras siguiendo patrones específicos. Foster transmitió sus datos a Hayes. La información mostraba las rutas de ataque de los devastadores, los patrones de tiempo y los criterios de selección de objetivos. Fue increíblemente detallado. ¿Cómo reunieron toda esta información?, preguntó Hayes. Haciendo lo que los humanos hacen mejor, almirante. Nos mantuvimos en silencio. Observamos y aprendimos. Los devastadores creen que somos inofensivos, así que ignoran nuestras naves. Los hemos estado estudiando de cerca mientras destruían a todos los demás. Hayes estudió los datos. Foster tenía razón. Los devastadores seguían patrones predecibles. Preferían atacar primero objetivos fuertemente armados. Se centraban en instalaciones militares antes que en objetivos civiles. Se sentían atraídos por la resistencia como polillas a la llama. Capitán, esto lo cambia todo. Envíen estos datos al general Wells al comando de la Tierra inmediatamente. De vuelta en la Tierra, la general Patricia Wells se encontraba en la sala de guerra en las profundidades de la montaña Cheyenne. La sala estaba llena de mapas estelares, pantallas tácticas e informes de inteligencia. Pero ahora los veía de otra manera. Cada pieza de información contaba la misma historia. La humanidad no había estado huyendo de los devastadores. Los habían estado estudiando. Wells reunió a su personal superior. El coronel Mark Thompson, su jefe de inteligencia, extendió pantallas holográficas por la mesa de información. Durante 50 años, hemos estado recopilando información sobre todas las especies agresivas de la galaxia, comenzó Thompson. Conocemos los diseños de sus naves, sus tácticas, sus perfiles psicológicos. Tenemos planes de batalla detallados para combatir a cada uno de ellos. Señaló una pantalla en particular. Pero los devastadores son diferentes. No son solo otra especie agresiva. Son el depredador definitivo. Y los depredadores tienen una debilidad crítica. ¿Cuál debilidad?, preguntó la coronel Sara Martínez, oficial de planificación táctica.
Son demasiado confiados, respondió Wells. Suponen que sus presas no pueden defenderse eficazmente. Nunca se han encontrado con un enemigo que los comprenda de verdad. Wells se dirigió a la pantalla principal. Mostraba la flota de devastadores acercándose a Nexus Prime. 3000 naves, la mayor fuerza que jamás habían reunido. Las flotas de la Federación se enfrentarán a los devastadores en 12 horas. Dijo que lucharán con valentía, pero perderán. Los devastadores se adaptarán a sus tácticas como siempre. El coronel Thompson asintió. Pero esta vez será diferente. Esta vez los devastadores se enfrentarán a un enemigo que nunca antes habían visto. ¿Qué enemigo es ese?, preguntó Martínez. Wells sonrió. Con gravedad. Humanos que han dejado de fingir debilidad. Tocó un panel de control y la pantalla cambió para mostrar las posiciones de las flotas humanas por toda la galaxia. Había muchas más naves de las que nadie esperaba. Habían estado ocultas en sistemas remotos disfrazadas de naves civiles, dispersas por miles de sistemas estelares. La operación Revelación comienza en 8 horas, anunció Wells. La fase 1 es engaño. Dejamos que los devastadores crean que están ganando. La fase 2 es revelación. Les mostramos cómo son 50 años de preparación. Mientras tanto, el capitán Juan Soto estaba sentado en el puente de su nave, leyendo las nuevas órdenes que acababan de llegar. Sus manos temblaban ligeramente al comprender su significado. La Starbound ya no era una nave mercante. Según su nueva clasificación, ahora era la nave de mando de la flota de evacuación 7. Su misión no era huir de la batalla en Nexus Prime, sino coordinar la mayor operación de rescate de la historia galáctica. Juan miró alrededor de su puente. Su tripulación leía las mismas órdenes. Sus rostros mostraban la misma mezcla de miedo y emoción que él sentía. Señor, la teniente Amy Carter dijo, ¿estás? Las órdenes son diferentes a todo lo que hemos hecho antes. Juan asintió. Amy, envía un mensaje a todas las naves humanas del sector. Diles que se acabó la huida. Diles que es hora de mostrarle a la galaxia lo que realmente hemos estado haciendo durante los últimos 50 años. Mientras la Starbound cambiaba de rumbo hacia Nexus Prime, Juan se dio cuenta de que la humanidad estaba a punto de revelar su mayor secreto. No eran cobardes que huían de cada batalla. Eran estrategas que se habían estado preparando para la batalla más importante. Los devastadores estaban a punto de descubrir qué sucedía cuando la presa dejaba de huir y se convertía en el cazador. La batalla de Nexus Prime comenzó cuando las primeras naves devastadoras salieron del hiperespacio. El capitán Juan Soto observó desde el puente de la Starbound cómo las naves enemigas aparecían como insectos oscuros contra las estrellas. Eran tantas que bloqueaban secciones enteras del espacio. 3000 naves de guerra devastadoras, la flota más grande jamás vista. Las fuerzas de la Federación los esperaban. Naves de cristal sepirano flotaban en formaciones perfectas, sus cascos brillando con la energía almacenada. Cruceros de batalla Corbani. Suspendidos en el espacio como fortalezas voladoras, rebosantes de armas, las naves de asalto Brutani se movían inquietas, ansiosas por el combate cuerpo a cuerpo. Naves de docenas de otras especies llenaban el espacio alrededor de Nexus Prime. Y al final de la formación, casi olvidada, se encontraba una única flota humana de 200 naves. La almirante Lisa Hayes se encontraba en el puente de su nave de mando, la Determinación. Observaba con serenidad cómo se acercaba el enemigo. Todo marchaba según lo previsto. Todas las flotas de la Federación, aquí el almirante Bexar. Llegó la transmisión desde la nave insignia Corbani. Enfrentaos al enemigo por la galaxia. La batalla estalló a lo largo de miles de kilómetros de espacio. Rayos de energía salieron disparados de las naves aerianas, convirtiendo los cascos de los devastadores en metal fundido. Los misiles Corbani surcaban el vacío, explotando contra los escudos enemigos. Las naves Brutani cargaban hacia adelante, embistiendo contra las naves devastadoras con una fuerza demoledora.
Durante unos minutos, pareció que la Federación podría ganar. Las naves devastadoras sufrían graves daños. Algunas fueron destruidas por completo. Los invasores alienígenas parecían confundidos por el tamaño de la fuerza que se les oponía, pero luego se adaptaron. La flota de devastadores comenzó a moverse de forma diferente. Sus naves comenzaron a trabajar juntas en nuevos patrones. Aprendieron a esquivar los rayos de energía sapiranos. Desarrollaron contramedidas para los misiles Corbani. Evitaron las cargas Brutani y atacaron desde ángulos inesperados. En una hora, la línea de la Federación Yayi se estaba desintegrando. Flota humana, aquí la almirante Vexar. Llegó la llamada desesperada. Deben atacar ahora o estamos todos perdidos. Hayes miró a su oficial de comunicaciones y negó con la cabeza. Negativo, almirante. Continúen con sus patrones de ataque. Confíen en nosotros. En su puente. Vexar miró el panel de comunicaciones con incredulidad. Los humanos se negaban a luchar incluso ahora, incluso mientras la galaxia ardía a su alrededor. Pero Hayes estaba observando algo más. La flota de devastadores se comportaba exactamente como se predijo. Mientras las fuerzas de la Federación retrocedían en aparente derrota, los devastadores los persiguieron en una formación de caza cerrada. Sus instintos depredadores se habían apoderado por completo. No tenían ni idea de que estaban siendo lastimados. El capitán Ryan Foster se agazapó a la sombra de un asteroide, observando su despliegue táctico. La sombra de la nave furtiva era invisible para los sensores de los devastadores, pero podía ver todo lo que sucedía en la batalla. Todas las unidades, aquí Pastor 1, transmitió por un canal seguro. Las ovejas están en el corral. Comiencen la operación Revelación. Al otro lado del sistema Nexus, naves humanas que habían estado ocultas durante días cobraron vida repentinamente. Pero no eran naves de guerra. Eran naves de carga, naves mineras y plataformas de investigación. Naves que los devastadores habían visto cientos de veces e ignorado por completo. Cada una de estas naves olvidadas transportaba una carga especial. Durante la última semana, mientras la galaxia se preparaba para la batalla abierta, ingenieros humanos habían estado instalando dispositivos por todo el sistema. Dispositivos que los devastadores nunca notaron porque provenían de naves que no representaban ninguna amenaza. El comandante Ben Parker, ahora a bordo de la nave de ingeniería Newton, observó su panel de control mientras cientos de indicadores se volvían verdes. Red de pulsos electromagnéticos en línea, informó. Todas las estaciones listas para la activación. Este era el mayor secreto de la humanidad. Durante 50 años, mientras otras especies se centraban en construir armas más grandes, los humanos habían estado construyendo algo completamente diferente. Una red de comunicaciones y defensa que abarcaba toda la galaxia. Estaciones de resonancia cuántica ocultas en cinturones de asteroides y espacio vacío. Puntos de retransmisión camuflados en operaciones mineras. Centros de comunicación integrados en puestos civiles. Una red tecnológica que conectaba cada asentamiento humano y nave a lo largo de miles de sistemas estelares. Los devastadores nunca la habían notado porque parecía inofensiva. Solo humanos haciendo lo que siempre hacían los humanos. Huir y esconderse. Fase 2, ejecutar, ordenó el almirante Hayes. Parker presionó el botón de activación. El pulso se originó en docenas de estaciones ocultas por todo el sistema Nexus, pero no era un pulso electromagnético normal. Nunca había fallado. Pero cuando las transmisiones de los creadores de miedo comenzaron a llegar a las colonias humanas, la respuesta no fue la que la hegemonía esperaba. En lugar de terror y rendición, los humanos se enfurecieron. En lugar de quebrantar su voluntad de lucha, los ataques psicológicos alienígenas los reafirmó en su determinación de proteger a sus familias. La comandante Sarah Kelly, jefa de operaciones psicológicas humanas, volvió las armas de la hegemonía contra ellos. Comenzó a transmitir en todas las frecuencias enemigas.
Un mensaje sencillo que infundió miedo en los corazones alienígenas por primera vez en siglos. Mataron a nuestros hijos, dijo su voz imperfectamente. Lenguaje de hegemonía traducido. Ahora sabrán por qué fue un error. El mensaje iba acompañado de imágenes de la batalla de Vega que mostraban a combatientes humanos teletransportándose dentro de naves alienígenas y destruyéndolas desde dentro. Para las especies acostumbradas a la guerra predecible, las tácticas humanas parecían magia o locura. La Operación Cielo Destrozado comenzó con ataques simultáneos en 50 sistemas de hegemonía. Equipos de ataque humanos, utilizando datos de navegación alienígenas capturados, aparecieron sin previo aviso en mundos que habían conocido la paz durante miles de años. En el mundo industrial de Hegemonía 7, el teniente Bobby Martínez lideró a un equipo de ingenieros en la destrucción del astillero más grande del imperio. Utilizaron explosivos cuánticos para derrumbar las enormes instalaciones de construcción orbital, retrasando la producción de naves de hegemonía durante décadas. En el mundo militar de Fortaleza Prima, la sargento Linda Carter y sus marines lucharon a través de las defensas alienígenas para instalar dispositivos de pulso electromagnético cerca de la red eléctrica principal del planeta. Cuando los dispositivos se activaron, todos los sistemas de armas del planeta se apagaron simultáneamente. Los ataques continuaron en docenas de mundos. Equipos humanos atacaron con precisión y creatividad, empleando tácticas que la hegemonía jamás había encontrado. No intentaron mantener territorio ni librar batallas prolongadas. Parecían destruidos, infraestructuras críticas y desaparecieron antes de que los alienígenas pudieran responder eficazmente. El emperador Beskar observaba con creciente alarma los indicadores de estado de su imperio. Luces rojas de advertencia aparecieron en cientos de sistemas a medida que las centrales eléctricas fallaban. Las redes de comunicación se apagaban y las bases militares perdían contacto con el mando. ¿Cómo es posible?, preguntó a sus asesores militares. Ninguna especie ha coordinado jamás ataques a tales distancias. Su tecnología no debería permitir tal nivel de precisión. Lo que el emperador no entendía era que los humanos habían pasado siglos luchando entre sí. Habían desarrollado tácticas militares a lo largo de incontables guerras, perfeccionando el arte de la guerra asimétrica, las operaciones especiales y los ataques coordinados. La expansión pacífica de la hegemonía los había debilitado, desacostumbrados a enfrentarse a enemigos que contraatacaban con inteligencia y determinación. El almirante Sullivan coordinó la masiva operación desde el centro de mando de la Tierra. Los informes llegaban desde el espacio de Hegemony a medida que los equipos humanos completaban sus misiones. Señor, el equipo 7 hectáreas destruido con éxito la instalación del núcleo cuántico en Hegemony 12, informó un oficial de comunicaciones. TAM 15 hectáreas eliminado el centro de comunicaciones principal del sector 9, dijo otro. Pero la respuesta de la hegemonía fue masiva. 3 flotas enteras, con más de 500 naves, convergían hacia la Tierra y las colonias humanas restantes. Si alcanzaban el espacio humano, ninguna fuerza defensiva podría detenerlas. El general Lee Sullivan dijo, es hora de la fase 2. Ocultas por todo el espacio humano se encontraban plataformas defensivas construidas en secreto durante los últimos 3 meses. Estas armas representaban la tecnología más avanzada de la humanidad. Estaban impulsadas por reactores experimentales capaces de crear anomalías gravitacionales artificiales. Cuando las flotas de la hegemonía entraron en el espacio humano, se encontraron con armas capaces de crear agujeros negros. Las naves alienígenas, diseñadas para combatir enemigos convencionales, carecían de defensa contra armas capaces de deformar el espacio. La primera flota de la hegemonía fue destruida cuando las plataformas defensivas humanas crearon un pozo de gravedad que aplastó 50 naves simultáneamente. La segunda flota no tuvo mejor suerte, pues agujeros negros artificiales destrozaron sus formaciones. El emperador Bexar recibió informes de estas derrotas con algo que nunca antes había sentido: miedo. Durante 10.000 años, la hegemonía había sido invencible.
Habían destruido docenas de civilizaciones sin encontrar jamás una resistencia seria. Pero los humanos eran diferentes. No luchaban con honor ni seguían patrones predecibles. Luchaban con una creatividad salvaje que volvía contra sí cada ventaja de hegemonía. Peor aún, parecían volverse más peligrosos cuanto mayor era la presión a la que se enfrentaban. Mi señor, su asesor principal informó, recibimos solicitudes de rendición de 17 sistemas. Piden permiso para negociar con los humanos. Por primera vez en 2 milenios, el emperador Vexar sintió que su imperio comenzaba a desmoronarse. Los humanos habían hecho algo imposible. Habían demostrado a la galaxia que la hegemonía podía ser derrotada. Y una vez que ese miedo se desvaneció, Vexar supo que su imperio jamás se recuperaría. Preparen la flota imperial que comandaba. Terminamos esto en Suache. La batalla final por la supervivencia de la humanidad comenzó con el mayor movimiento de flota en la historia galáctica. El emperador Beskar dirigió personalmente 1000 naves de guerra y Gemini hacia las fortalezas orbitales de Demingen Prime, decidido a acabar con la amenaza humana de una vez por todas. Pero el almirante Sullivan había anticipado este movimiento. La US Nemesis, la nave de guerra más nueva y grande de la humanidad, se estrelló contra un avión superveloz en el límite del sistema de Mingen. Con 3 kilómetros de largo, eclipsaba incluso a los enormes dreadnoughts de la hegemonía. Almirante Sullivan se encontraba en su puente, rodeado de los mejores oficiales militares de la Tierra. A todas las naves, les habla Sullivan. Hoy ponemos fin a 10.000 años de tiranía galáctica. Hoy demostramos al universo que ningún imperio, por poderoso que sea, puede sobrevivir cuando amenaza a niños humanos. Tras la Némesis venían 200 naves de guerra humanas. Toda la flota de ataque profundo y todas las naves de combate que la Tierra podía prescindir. Se enfrentaban a una desventaja de 5-1 contra un enemigo que nunca había perdido una batalla en la historia registrada. Pero los humanos tenían ventajas que la hegemonía no podía comprender. Él fue un arma que construimos para esta batalla. La llevamos décadas construyéndola, pensando que sería necesaria para la comunicación y la coordinación. Nunca imaginamos usarla como arma hasta que el Dr. Rodríguez nos mostró cómo funcionaba el colectivo devastador. Los delegados escucharon con asombro cómo los humanos explicaban su estrategia. No había sido un solo plan, sino docenas de preparativos interconectados que habían tardado medio siglo en completarse. El capitán Juan Soto, ahora con el uniforme de comandante de flota, describió las operaciones de evacuación. Cada vez que nos retiramos de una batalla, salvamos vidas. No solo vidas humanas, sino vidas de todas las especies. Generamos confianza con las poblaciones civiles de toda la galaxia. Cuando llegó la batalla final, teníamos aliados en todas partes. Personas dispuestas a ayudarnos porque nosotros las habíamos ayudado. El capitán Ryan Foster explicó la red de inteligencia. Nuestras naves fueron ignoradas por especies agresivas porque nunca nos defendimos. Esto nos permitió observar y aprender. Mapeamos sus territorios, estudiamos sus tácticas e identificamos sus debilidades. Pero aún más importante, aprendimos a reconocer las señales de las especies que actuaban contra su naturaleza. El exgeneral devastador, un Corbani llamado Tebar, quien había estado esclavizado durante 3 décadas, habló ante la asamblea. Los humanos hicieron algo que ninguna otra especie había hecho jamás. Nos miraron y vieron prisioneros en lugar de enemigos. Cuando abordaron nuestras naves, no vinieron a matarnos, sino a liberarnos. Señaló a sus compañeros exprisioneros. Ahora lo recordamos todo. Recordamos los mundos que destruimos mientras estábamos bajo el control del colectivo. Recordamos las batallas que libramos contra nuestra voluntad. Los humanos podrían habernos destruido por esos crímenes. En cambio, nos devolvieron la vida. El canciller Vexar se dirigió directamente al almirante Hayes. Almirante, el Consejo desea ofrecer a la humanidad la membresía militar completa en la Federación.
Su gente ha demostrado ser los mejores estrategas y guerreros del espacio conocido. Hayes negó con la cabeza suavemente. Canciller, agradecemos la oferta, pero debemos rechazarla. No queremos que nos conozcan como guerreros. Preferimos que nos conozcan como protectores. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó el consejero Jardín de los Piscari. Los guerreros luchan por la victoria, respondió Hayes. Los protectores luchan por la paz. Los guerreros buscan derrotar a sus enemigos. Los protectores buscan comprender por qué sus enemigos se convirtieron en enemigos en primer lugar. Señaló la pantalla, que mostraba los esfuerzos de integración que se estaban llevando a cabo en toda la galaxia. Antiguos prisioneros devastadores se reunían con familias que no habían visto en décadas. Especies que se creían extintas descubrían que algunos de sus habitantes habían sobrevivido como esclavos en el colectivo. La mayor victoria no es destruir a tu enemigo, continuó Hayes. Es convertir a tu enemigo en un amigo. Es resolver el problema que creó el conflicto en primer lugar. La general Wells apareció en la pantalla de comunicaciones desde la Tierra. Había estado siguiendo la sesión del Consejo desde la sala de guerra bajo la montaña Cheyenne. El lema humano siempre ha sido simple, dijo Wells. Nos retiramos para preservar. Preservamos para proteger. Protegemos para prevalecer. Pero ahora añadimos una cuarta línea. Prevalecemos para sanar. La Cámara del Consejo permaneció en silencio durante un largo momento. Finalmente, el canciller Vester volvió a hablar. ¿Qué hará la humanidad ahora? La galaxia está en paz por primera vez en generaciones. Ya no hay grandes amenazas que afrontar. El almirante Hayes sonrió. Canciller, siempre hay trabajo por hacer. Hay especies que necesitan ayuda para reconstruirse. Hay refugiados que necesitan hogares. Hay antiguos enemigos que necesitan amigos. La humanidad hará lo que siempre ha hecho. Ayudaremos. El capitán Juan añadió, las flotas de evacuación que salvaron millones de vidas durante la guerra ahora se convertirán en flotas de construcción, reconstruyendo los mundos dañados. Las redes de inteligencia que rastreaban los movimientos del enemigo ahora rastrearán las necesidades y los recursos, asegurándose de que la ayuda llegue donde más se necesita, concluyó el doctor Rodríguez. Las naves médicas que atendieron a los soldados heridos ahora atenderán a exprisioneros, ayudándolos a recuperarse de décadas de control mental. Las estaciones de investigación que estudiaron las debilidades enemigas ahora estudiarán maneras de prevenir futuros conflictos. Al finalizar la sesión del Consejo, delegados de toda la galaxia se acercaron a la delegación humana. Querían aprender más sobre las estrategias, la tecnología y la filosofía humanas. Pero sobre todo, querían comprender cómo una especie que había sido etiquetada como cobarde se había convertido en los mayores héroes de la galaxia. La almirante Hayes se vio rodeada de preguntas, pero respondió a cada una con paciencia. Los humanos habían esperado 50 años para contar su historia. Ahora que la verdad finalmente se había revelado, se tomarían el tiempo necesario para compartir lo aprendido. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Las especies que una vez se burlaron de la cobardía humana, ahora estudiaban la sabiduría humana. Los seres que una vez habían ignorado la debilidad humana ahora buscaban la fuerza humana. Y la humanidad, sin necesidad de ocultar ya su verdadera naturaleza, comenzó la mayor misión de todas: enseñar a la galaxia que las personas más fuertes no son las que ganan todas las batallas, sino las que encuentran maneras de hacer que la lucha sea innecesaria.